Buenas tardes a todos, gracias por venir. Gracias también a los que nos estén viendo por streaming o la grabación. Y bueno, yo vengo a hablar un poco de, como título de la ponencia, de lo que son los derechos civiles digitales. Uy, perdón. ¿Ahora? ¿Mejor? Perdón, sí. Disculpad. Decía que vengo a hablar un poco de qué es lo que son los derechos civiles digitales, que es una cosa que quizá a veces es difícil de ver o no es muy tangible y hay mucha gente que no es capaz de verlo, pero que ahora veremos que en realidad son igual que los otros. Y también un poco desde la experiencia personal, participando en distintos espacios de esto que se viene llamando el 15M, más o menos formales, algunos menos formales y otros más formales, como puede ser la PDLI, que es la Plataforma de Defensa de la Libertad de Información, recientemente creada, donde participa Yolanda, o Filtrala, que es un portal de filtraciones periodísticas. Pues bueno, cómo hemos venido observando estos problemas y también, de cierta forma, luchando es quizá la palabra, o desde luego tematizando, difundiendo, para intentar, primero, que la gente sepa las amenazas que hay, y segundo, pues intentar activar a la ciudadanía de forma que consigamos mantener estos derechos civiles, que insisto, ahora mismo es todo un poco más difuso y son como un poco más difíciles de ver, ¿no? Os voy a contar un poco en torno a una presentación muy gráfica, la voy a ir pasando muy rápida. Por cierto, como compartir es vivir, que eso todos los que estamos en esta mesa compartimos esa idea. Esta URL, acorta.net ciberuned, podéis descargar la presentación y bueno, y ahí la tendréis disponible, ¿no? Entonces, bueno, empezamos rápidamente. Lo primero, muy brevemente, sobre mí. Yo en realidad soy cineasta de formación, me dedico o me dedicaba a hacer películas, ahora me dedico también al activismo y a otras formas de narrar, digamos, más pues por internet y en otros medios. Trabajo en Carne Cruda, que es un programa de radio online que hay, y también me dedico a la formación y a esto que se viene denominando el activismo, ¿no? Que esto de ser activismo y activista es una palabra con la cual tengo un poco de conflicto, porque yo no soy más que un ciudadano, una persona. Lo que pasa es que por circunstancias o por lo que sea, pues parte de mi tiempo, de mi interés, pues lo dedico a tematizar distintas cosas y a trabajar por ellas, ¿no? A nivel activista, esta palabra que no me gusta, pues participo en estos espacios, ¿no? A la izquierda es el AWP, que es la entidad, la ONG que opera Filtrala, que es lo que veis en el centro, y que es la plataforma de filtraciones periodísticas donde nosotros nos dedicamos a proveer a medios de comunicación de una plataforma segura y anónima para que gente pueda enviar documentos que incumplen derechos humanos o que la ciudadanía merece conocer. Y a la derecha, bueno, la PDLI, que conocéis ya, donde Yolanda es secretaria general y donde también pues, nos dedicamos a hacer lobby y a tematizar estos temas también, ¿no? Aquí en esta web pues, podéis encontrar algo más sobre mí, sobre mi trabajo. Tiene un asterisco muy grande que va a un asterisco muy pequeño, porque esto no se puede decir porque estamos en streaming, pero en esta web podéis encontrar prácticamente todas las películas que yo he hecho, saltándome muchos copyrights, como contará aquí el compañero Antonio, pues... en fin, ahí podéis encontrar muchas películas que he hecho porque yo entiendo que hay derecho a verlas y no quiero que estén secuestradas pues, por televisiones o por gente con la que hemos coproducido, con lo cual ahí podéis más o menos encontrar de todo. Bueno, muy brevemente, derechos civiles. ¿Qué son los derechos civiles? Bueno, esto está sacado de la Wikipedia, como hay que sacar toda la Wikipedia. Yo, como soy un millennial, básicamente, pues todo Wikipedia y estas cosas. Entonces, bueno, este tipo de derechos civiles son los que comprendemos bien, que son este tipo de derechos que se han ido ganando con una serie de luchas, estos derechos civiles y políticos, derechos de participación, que si los vemos aquí están todos como bastante claros, ¿no? Estos derechos, de cierta forma, pertenecen a una sociedad analógica, a una sociedad donde, digamos que esta multiconexión, esta gran difusión que podemos hacer a través de Internet, de los dispositivos móviles, no existía. Entonces, ahora mismo hay otro tipo de derechos civiles que en realidad son los mismos, pero quizá con otro ángulo, que se ven como muy amenazados, ¿no? Porque realmente el desarrollo tecnológico, y ahora lo veremos con un pequeño excurso, pero el momento en el que nos encontramos y lo que podemos hacer cualquier persona de nosotros con este Internet móvil y con este dispositivo que todos tenemos, por ejemplo, teléfono móvil, podemos hacer una serie de cosas que a distintos poderes pues no les gusta nada, ¿no? Nos permite una organización, una comunicación, una viralización de contenidos que son peligrosos, ¿no? Entonces, de cierta forma, se está intentando atacar eso y es lo que tenemos que reconocer primero, aprender y después dos cosas. Una cosa es defendernos, protegernos nuestra actividad y la segunda cosa es encontrar gente y luchar contra ello, ¿no? A favor de ello. Bueno, derechos civiles. Los derechos civiles todos más o menos sabemos qué es lo que es. Esta es la famosa huelga de Chicago que dio paso, digamos, a la manifestación, al festejo, no sé si festejo, a la reivindicación del 1 de mayo. Bueno, Rosa Parks, el autobús, los 9 de Rose Hill o algo así, no sé, gente de color que decidió entrar a un instituto cuando estaba prohibido y crearon ese conflicto. Reivindicaciones indígenas tenemos prácticamente cada día. Sufragistas y, actualizando un poco, porque esto suena como muy antiguo, pues las gentes de la lucha de vivienda, que son gentes que sencillamente están poniendo su cuerpo y su tiempo y su dinero y su todo para intentar que se cumpla un derecho que está en la Constitución española, ¿no? O, por ejemplo, también
digamos, los temas estos feministas, donde básicamente las mujeres lo que quieren es que no las maten. Y estamos en pleno siglo XXI con estas reivindicaciones, ¿no? Todo esto son derechos civiles que se han ido consiguiendo, que se han ido consolidando. Algunos, como por ejemplo este último, básicamente no existe y se sigue luchando en ello, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Pasa que ahora mismo realmente estamos viviendo en una época curiosa, en una época donde un solo ciudadano con un aparato y con una tarifa de datos como tenemos todos puede hacer mucho, ¿no? Voy a volver un poco atrás, ¿no? Para ver distintos pasos que nos han llevado a esto, ¿no? Primero vamos un poco hacia 1440, alrededor de esto, donde este señor, que se llamaba Gutenberg, no se le ocurre otra cosa que inventar la imprenta de tipos móviles, ¿no? Entonces, de repente, bueno, este es su mayor bestseller, que era una Biblia, y este señor de repente permite a todo el mundo el poder leer, el poder copiar libros. Hasta entonces la cultura o la información, esto no va de religión, sino que va de información. La información estaba encerrada en monasterios, pero de repente empieza a circular y de repente eso causa una cuestión, ¿no? Y es que yo, como persona normal, hasta entonces, yo los domingos iba a un sitio donde un señor que se sentaba más alto, como estamos nosotros aquí, decía una cosa y eso era la verdad, pero de repente yo tengo un texto que puedo interpretar y puedo como contestarte, o puedo preguntarte, o puedo incluso estudiar yo mismo, ¿no? Esto creó el cisma de la Iglesia Católica, o sea, perdón, de la Iglesia Cristiana, se rompió en Europa y fue realmente un avance en la comunicación, cuando de repente empezó a difundirse la cultura, ¿vale? El segundo paso podría ser, yo pongo 1989 como la fecha en la que se popularizó, o se inventó, se hicieron ya el HTTP y con lo cual conocemos la web como la conocemos ahora, ¿no? O sea, lo que es la web. A partir del año 89, de repente, ya existe el Internet, más o menos como lo conocemos ahora, ha cambiado mucho, pero eso de repente pues nos permite a todos, democratiza los medios de producción y ya a las personas individuales de cierta forma nos permite pues el acceder a consumir información o a generar información de una forma fácil, barata, con constitución marginal, ¿no? Es otro gran salto tecnológico, ¿no? Pongo eso, a nivel informativo comienza un poco la era del ciudadano, donde personas individuales, donde personas que no tienen un gran apoyo económico o un grupo importante detrás son capaces de crear agenda, de informar de cosas, de hacer temas, ¿no? Y de aquí saltamos a 2016, por poner una fecha, y casualmente al día de hoy, por poner una fecha, que es como otro gran avance, como para que nos motivemos un poco, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Bueno, pues este señor, pero en realidad es una mezcla del cacharrito que tiene el señor en la mano y de esto, que es lo que es el Internet móvil. O sea, todos nosotros tenemos ahora mismo aquí en esta sala un aparato como este que de repente nos permite hacer de todo, nos permite saber qué es lo que pasa en todo el mundo, nos permite enseñar qué es lo que pasa aquí. Yo podría hacer aquí, retransmitir en vídeo qué es lo que pasa, puedo almacenar muchos datos, en fin, puedo hacer de todo. Tener este aparato que ya es accesible, bueno, salvando barreras económicas y tal, pero que todos más o menos podemos tener un aparato de esto y el estar siempre conectado, de repente nos convierte a nosotros en unas armas de comunicación masivas. O sea, cualquiera de nosotros está en posición de generar noticias, de influenciar, bueno, de crear nuevos discursos, ¿no? Cosa que hasta hace poco era bastante imposible, ¿no? Todo esto suena súper bien y es muy guay, ¿no? Bueno, sí, pero no. Esto también trae una serie de problemas. ¿El problema cuáles son? El problema son los datos. Nosotros ahora mismo, tanto con estos dispositivos como en la vida en general, generamos un montón de datos y hay gente que está recogiendo esos datos, ¿no? Además están recogiendo esos datos, pero además existen los desarrollos tecnológicos y la capacidad de procesado para todos esos datos ponerlos en relación, ¿no? Básicamente ahora mismo grandes poderes y grandes empresas están como guardando nuestra vida. Saben que estamos ahora mismo todos aquí, saben si tú estás tuiteando, saben si tú tuiteas mucho y te hablas con el otro, no sé qué, saben que vosotros dos los miércoles a las 7 os encontráis en una parte de la ciudad junto con otro, o sea, todo eso lo saben. Entonces es complicado, es peligroso, ¿no? Tenemos estos dispositivos de uso diario que no hacen otra cosa que monitorearnos, ¿no? Yo en otras presentaciones siempre hablo del teléfono como el mejor amigo del periodista, pero también el mejor enemigo. Yo también parte de mi actividad laboral es una plataforma de filtraciones, ¿no? Pero yo semanalmente tengo reuniones en las cuales dejo el teléfono en mi casa. Y voy como en plan analógico, que de repente es que si no llego o me equivoco o lo que sea y tal, no tengo cómo decirlo porque no llevo teléfono. Porque es peligroso, es tan útil como peligroso. Otro problema es el analfabetismo digital que tenemos, ¿no? Donde todavía tenemos que aprender a conocer el potencial que tienen estas máquinas y que tiene esa conexión. Tanto para generar nuestra información, para organizarnos para todo eso, como para saber qué es lo que pueden hacer con nosotros, ¿no? Esto es un ejemplo de lo que no es el teléfono, que son cosas que pasan todos los días, ¿no? Que lo pongo siempre. Mira, aquí veis, por ejemplo, este es el sistema de parking de Madrid, ¿no? Hasta el año pasado había unas viñetitas que tenían un sellito y un holograma y tal, donde la persona veía si tú tenías derecho a aparcar en la zona verde o no. Este año ya no. Este año pasa una persona con un teléfono y va escaneando matrículas. Eso significa que la persona o la empresa que hace ese proceso sabe perfectamente si tú mueves tu coche o no, dónde lo tienes todos los días. O sea, una serie de datos que a mí realmente me parecen peligrosos, sobre todo si los sumas con más datos. ¿Con qué más datos se podrían sumar? Pues con los datos, por ejemplo, de la tarjeta inteligente del metro, donde Metro de Madrid o la empresa concesionaria, vete a saber quién, sabe con qué frecuencia lo coge, cómo entra, si va, si vuelve, dónde has estado en determinado punto de hora. Y
por ejemplo, la receta electrónica o todos, digamos, los datos electrónicos que tienen de nuestra salud, ¿no? O sea, imaginaros, con estos 3 datos nada más, el perfil personal que se podía hacer de alguien. Si esto se asocia a una identidad, hay empresas que matarían por tener esos datos, ¿no? O sea, y esto realmente es un problema y tenemos que aprender cómo a manejar estas cosas, ¿no? Aquí está el viejo amigo, el smartphone, que es como lo mejor y lo peor. Yo no puedo vivir sin él, pero casualmente, como os digo, hay partes de mi vida donde lo tengo que excluir y dejarlo en un sitio, o meterlo en una nevera, o hacer cosas como súper raras que hacemos la gente extraña, ¿no? Es más, a partir de 2013 descubrimos que todos esos datos de los que os hablo sistemáticamente los están recogiendo y los están procesando, ¿no? Tanto los servicios secretos norteamericanos, ¿no? Se descubrió cuando el Guardian sacó las filtraciones de Snowden, el programa PRISM y otros programas que hemos visto después, con lo cual esta gente, digamos, que se dedica a el desarrollo que quieren conseguir, que yo todavía no sé si lo hacen, es como guardar Internet. Me explico, todo lo que está pasando en Internet nosotros lo vamos a guardar y ya lo procesaremos, ¿no? De hecho, ha habido países y momentos donde se ha hecho eso, ¿no? Se hablaba de que en Siria hubo un momento donde el gobierno empezó a todo el tráfico de Internet que había, lo estaban guardando, ¿no? Para un posible uso después, dentro de 5 años, ver con quién tú te maileabas o con quién tú hacías no sé qué, en fin, una serie de cuestiones que son bastante cuestionables y que son violaciones, de hecho, de esos derechos civiles que quizás no entendemos, ¿vale? No solo Estados, sino también empresas, ¿no? Estas empresas, o empresas como esta, están guardando todos nuestros datos, un montón de actividades que hacemos, ¿no? Y con lo cual también tenemos por lo menos que saber qué pasa eso y usar responsablemente estos servicios. ¿Vale? Entonces, volviendo, los derechos civiles que conocemos analógicos de siempre son estos, pero ¿cuáles son los derechos civiles digitales? Pues que son un poco los mismos. Lo que pasa es que hay que como que trasladarlo, ¿no? Si aquí hablamos cosas que hablan de, no sé, de libertad de pensamiento, expresión, prensa e imprenta, habla de derecho de imprenta. O sea, la imprenta es una cosa que es como marginal. Pero esa imprenta, ese derecho de imprenta sería algo parecido al derecho de que ahora mismo, no sé, en España se están desarrollando leyes mediante la ley sindical donde a mí, por ejemplo, mi página web me la pueden cerrar sin una orden judicial y sin un juez por en medio. Puede ser por cuestiones de propiedad intelectual, porque yo esté robando, no sé, lo que ellos quieran y tal, pero puede ser quizá porque políticamente sea muy molesto. No lo sé. El hecho es que hay mecanismos para callarme, para callar todo este potencial que tenemos, ¿no? Entonces, esos son los derechos que tenemos que conocer, que tenemos que reconocer y que tenemos que defender. Otro derecho muy claro, pero quizá complejo de entender, es el tema de esto que se viene hablando de la neutralidad en la red. ¿Qué significa neutralidad en la red? Neutralidad en la red significa que todas las webs tienen que funcionar con la misma velocidad. En realidad vamos a una cosa que no va a ser eso. ¿Y qué es lo que quieren? Quieren conseguir un mundo donde yo estoy en Internet y meto la URL, por ejemplo, de Facebook, y se me va a abrir en medio segundo, pero si meto la de mi blog, se me va a abrir en unos inaceptables 4 segundos. Y eso de repente va a ser básicamente como quemarme la imprenta. Es el mismo efecto. Entonces ese concepto de neutralidad en la red, que no comprendemos muy bien y que no... Joder, es importante porque es realmente quitar mucha gente de en medio. Y además quitar de en medio la gente que decidan unos poderosos, ¿no? O sea, que son el tipo de conceptos que tenemos que conocer, comprender y defender, ¿no? Son los mismos derechos, que es lo que decía, los unos y los otros. Siempre pongo ejemplos para comprender los derechos, digamos, los antiguos y los modernos, el secreto postal. Esto es una cosa que todos sabemos, ¿no? Yo tengo una tía que me cae muy mal y mi madre me obliga todos los años a mandar una carta y se la mando en Navidad. Querida tita, no sé qué tal. Es una carta totalmente intrascendente. Pero yo cojo esa carta, la cierro con mi saliva, la meto en el buzón y todos sabemos que solamente con una orden judicial se puede abrir esa carta. Secreto postal, súper claro. Bueno, ¿y por qué no pasa lo mismo con los emails? Es una mezcla de lo que hacen de facto y también de lo que nosotros permitimos. ¿Por qué nos abrimos cuentas de email en proveedores a los que le damos permiso que lean nuestros emails? O sea, ¿por qué hacemos eso, no? Y después porque también hemos comprobado con PRISM, con otras cosas, ¿no? Porque todas las autoridades se dedican a leer todas nuestras comunicaciones y en términos de las comunicaciones, ¿no? Es el tipo de cosas que hay que comprender. El email es una cosa muy cómoda, muy buena, muy fácil, muy barata, muy todo, pero tiene quizás este tipo de problemas que tenemos que reconocer. Y ahora vamos un poco aquí a la parte de qué es lo que puedo hacer yo ante todo esto, ¿no? Ante todo esto que me abruma, neutralidad en la red, no sé qué. ¿Yo qué es lo que puedo hacer? Como ciudadano, como persona. Bueno, yo lo divido un poco en dos cosas, ¿no? Primero, el protegerte, que es el conocer herramientas para tu trabajo, tu privacidad, controlar, que es lo que pasa, controlar quién puede tener acceso a qué, controlar que quien tú no quieras no sepa dónde tú estás, bueno, este tipo de cosas. Y después también, lo que os decía antes, el luchar. Joder, el convertirnos en la Rosa Parks. Esta señora que se sentó en el autobús en la parte donde no podía, pues porque era de color, pero ella decidió sentarse allí y creó el conflicto. Bueno, pues nosotros también tenemos que hacer eso. Lo que pasa es que ahora es más complejo quizá identificar cuáles son las luchas o encontrar esa gente que está luchando ahí para juntarnos y hacerlo, ¿no? Entonces, primero, la parte de protegerte, lo que tenemos que hacer es usar la tecnología. Esa misma tecnología que usan los malos, digamos, para intervenir en las comunicaciones, para saber dónde estamos, para monitorear nuestras actividades, nosotros vamos a ponerla a nuestro servicio y vamos a conocerlo todo bien y usarla proactivamente para hacer cosas, pero usarlo también para defendernos, ¿no? Muy rápidamente,
Cosas que hay que hacer, cosas que puedo hacer, cosas que podemos hacer aquí todos. Mantener tus equipos actualizados. Todas las actualizaciones hay que irlas poniendo. ¿Qué más cosas? El antivirus, súper importante. Gran parte de los virus que hay ahora no son virus de romperte el ordenador, de borrarte el disco duro, no. Todos los virus son de robarte datos. No queremos que nos roben datos. Más cosas. Proteger lo de las contraseñas. Esto es una tragedia. O sea, tú ves, bueno, otra presentación que tengo de otro curso para periodistas donde hablamos de, no sé, el 90% de las contraseñas del mundo son 1000 palabras. O sea que eso, cualquier persona que quiera romper contraseñas lo pone y antes de que haya, o sea, le da la tecla y antes de que la tecla se haya levantado, ya ha pasado las 1000 palabras y el 90% de los servicios te los ha abierto, ¿no? Bueno, este tipo de cuestiones son realmente importantes, ¿no? El tema del phishing, cómo proactivamente nos van a poner cosas para que pinchemos. Aquí está lo típico que conocemos todos, que es lo de los bancos, que te mandan una cosa esta, entra en tu cuenta, vídeo no sé qué y tal, pero hay muchas más cosas. Una cosa que yo denomino o que yo meto dentro del phishing son muchas veces distintos servicios donde nosotros aceptamos cosas. Descárgate este programa gratuito que hace no sé qué y tal, y te tienes que leer las 7 páginas porque a lo mejor le estás dando permiso para cada cosa que no te puedes ni imaginar. Y pongo un ejemplo muy tonto. Ahora hay un tipo de televisión, de Smart TV de esto, que se puede como controlar con la voz. Entonces tú le dices, pon la sexta, y te pone la sexta. Yo no lo he visto en la vida, pero por lo visto pasa eso. ¿Cuál es el problema? El problema es que tú le estás dando permiso a Samsung para que grabe todo lo que tú dices en tu casa. Cuando tú digas, la tía en Carni me cae como el tal, también lo está escuchando Samsung. O cuando tú digas, mañana vamos a hacer una huelga y vamos a no sé qué pum pum, también lo está escuchando Samsung y vete a saber quién. Bueno, pues esas cosas, joder, a esas cosas nosotros le hemos dado permiso para hacerlo. Entonces hay que conocerlo, comprobarlo y pensar si nos hace falta tener una televisión así o quizá no. ¿Vale? Ser consciente de la información que compartes online. Esta es otra. Digamos que hay mucho malo, mucha gente que quiere no sé qué tal y que quiere saber de nosotros, mi actividad política, mi orientación sexual, no sé qué tal, pero yo soy el primero que voy dando información de todo tipo, con lo cual también tengo que ser un poco consciente, teniendo en cuenta dos cosas. Primero, que ahora con este internet y con este internet móvil, todo lo que yo hago está documentado para siempre, que eso es una cosa que pasaba hasta hace poco no era así. Y segundo, que puede llegar a muchísima más gente de la que yo me imagine. Con lo cual, sencillamente, tenemos que ser conscientes de cómo nos comportamos. Más, cifrar la navegación, usar HTTPS, usar un VPN. Esto simplemente lo pasamos rápido, yo lo dejo aquí, está todo referenciado, podéis encontrar información en la presentación, pero bueno, que es sencillamente que cuando yo me conecte a internet, la conexión esté cifrada, nadie puede mirar qué es lo que veo. Usar un VPN, todavía mejor. Usar Tor, si quiero navegar anónimamente. Bueno, esto Tor es un servicio que permite navegación anónima que determinados sectores y poderes siempre lo van a asociar a pederastia, terrorismo. No, no, no. Esto es sencillamente, yo quiero ver una página web y a nadie le importa lo que yo vea o con quién me escriba. Si lo hago por aquí, tengo una capa de seguridad añadida. Es sencillamente eso. Cifrar. Queremos cifrar todas nuestras comunicaciones. El caso ahora más famoso y más presente del cifrado, los terroristas de San Bernardino que tenían el iPhone, que quería ver el FBI, que no sé qué tal. Bueno, no sé, supongo que a lo mejor hay que ver iPhone de terroristas, no lo sé, pero desde luego mi iPhone y las cosas que yo tengo aquí, que pueden ser desde fotos donde estoy desnudo, hasta poemas, un poema que he escrito que me da vergüenza que lo lea la gente, hasta el plan para ganar las elecciones. Yo no quiero que nadie lo vea que yo no le dé permiso, ¿no? Con lo cual tenemos que cifrarlo todo. Esto además es una cosa ya bastante fácil de hacer en dispositivos móviles, en ordenadores y en archivos. Una cosa que tenemos que aprender todo. Cifrar también las comunicaciones. Intervenir en comunicaciones es muy sencillo y se hace mucho además, con y sin órdenes judiciales. Pues vamos a usar servicios que nos permitan. Todo este tipo de cosas podemos hacerlo, ¿vale? Es el tipo de cosa que es conocer qué es lo que pasa, saber qué significa llevar un teléfono móvil, saber que el que yo lleve el teléfono móvil, por ejemplo, significa que la compañía, y vete a saber quién, sabe dónde estoy. Eso tenemos que saberlo y con estas cuestiones intentar protegernos un poco en la medida que pensemos que es interesante, que esta es otra. Tampoco se trata como de que todos tenemos que ser Snowden. No, no, no. Sencillamente tú determinas el nivel de seguridad que te hace falta y eres consecuente con él. Y después, pues, joder, tenemos que ser todos Rosa Parks. O sea, de verdad, tenemos todos que ver cuáles son las cosas importantes y que exponernos y que hacer cosas. Aquí entra otra vez la bola de cristal, gran influencia en mi formación política. Solo no puedes, con amigos sí. Esto quiere decir que hay gente por ahí que hace de todo. Con lo cual tú puedes hacer algunas cosas, pero busca que hay gente que está haciendo cosas, ¿no? ¿Quiénes son esa gente que están luchando ahora por estos derechos civiles, ¿no? ¿Quiénes son esta gente? Bueno, hay unos casos muy claros. Aaron Swartz, que liberó una serie de documentos académicos que todo el mundo tenía derecho a acceder. Esto lo pongo otra vez como ejemplo. La gente, el Robert Caillou y el otro que... ¿Cómo se llama? Robert Caillou y... y Tim Berners-Lee, que son los que donaron los protocolos de Internet al común. Inventaron Internet como lo conocemos ahora y dijeron, esto es súper importante, esto es para todos. No se puede privatizar, no se puede comprar, no se puede cerrar. Estos son los héroes de ahora. Snowden, que es una persona que nos ha demostrado pues cómo los estados hacen cosas que todos sabíamos que hacen, pero es que ahora las hemos leído. Un poco como los cables de Wikileaks, ¿no? Donde vimos determinados comportamientos concretos del gobierno español que fueron realmente interesantes de ver, ¿no? Todo tipo de asociaciones de la sociedad civil.
tanto, o sea, de distintos temas, tanto fuera como aquí. Está, por ejemplo, he metido a la gente de Ixnet, que es Simona, que hablará después, miembro y fundadora de Ixnet, que es una sociedad una asociación que se dedica en España a tematizar estos temas de neutralidad de la red, de acceso a la información, de cultura libre, este tipo de cosas, ¿no? O sea, hay que buscar gente porque la gente está ahí. Después gente como nosotros. Lo bueno de esto es que todos podemos hacerlo, todos podemos hacerlo. ¿Qué podemos hacer entonces para hacerlo? Yo digo, nosotros podemos defender estos derechos civiles digitales, podemos promoverlos, podemos luchar por otros. ¿Cómo puedo hacerlo? Pues mira, de muchas formas. Lo primero que es informarte y conocer. O sea, tenemos que conocer qué problemática hay. Por ejemplo, lo que decía antes, neutralidad en la red. Que deje de ser un palabra. Tomarme los 20 minutos que hacen falta, que no hacen falta más, para comprender qué es lo que significa y por qué es importante. Demandar información. Ahora mismo, también, gracias a la tecnología, hay, por ejemplo, este tema de los portales de transparencia donde se nos permite pedirle a los estados y a los poderes determinada información. Pues usarlos. Todo lo que me interese, usarlos, forzar conflictos que no me lo quieren dar. Voy al Consejo de Transparencia, que voy a... Bueno, usar todo eso. Aprender. No vamos a hablar de ello, pero está adjunto a la presentación al final una serie de referencias que utilicé para prepararla. Tomarnos el tiempo de aprender todas estas cosas, aprender de qué van estas cosas, aprender a cómo usarlas, aprender a defendernos, bueno, aprender. Después, contar nuestra realidad, que esto es una cosa muy importante, y ahora aquí meto la pequeña cuña político-sentimental, que es lo que consiguió hacer el 15M, que fue contarse. Nosotros ahora mismo podemos contarnos. En el ejemplo aquí hay unas personas streameando, hay unos fotoperiodistas que de repente cuentan una realidad y cuentan las cosas como hasta hace muy poco solamente la verdad era lo que salía en el telediario. Es más, hasta hace poco teníamos 2 cadenas, o la 1 en blanco y negro. Lo que salía y existía, lo que no salía y no existía. Ahora todos somos el telediario. Y es importante que lo sepamos. Puede ser a nivel streaming y vídeo, puede ser a nivel blog o a nivel podcast, a nivel... O sea, todos podemos contarnos, ¿no? Todos podemos contar la realidad. Usar la tecnología, que es lo que os decía. Por ejemplo, esto me hace mucha gracia, que es la aplicación de la PA. La PA tiene una aplicación. O sea, la PA tiene muchas cosas, y tiene pegatinas, y no sé, pero tiene una aplicación que te da una alerta cuando hay un desahucio a las 5 kilómetros de tu casa, no sé, cosas de ese tipo. Vamos a usarlo y vamos a programar nuestras aplicaciones, por ejemplo. Pero sobre todo, buscar información. Hay gente que está haciendo cosas. He puesto aquí el ejemplo de una de las últimas cosas. Esto es Javier de la Cueva, que es un jurista. LexNet, no sé si sabéis qué es lo que es. LexNet es un nuevo sistema informatizado de entregar, ahora mismo en un juicio, en cuestiones judiciales, tú tienes como que entregarlo todo de forma digital al Estado y tal, o mejor dicho, a los tribunales, para que lo procesen y para que ya no haya esos legajos que vemos siempre en los telediarios, y se ha hecho con este sistema, pero que es un sistema que no funciona. Aparte de no funcionar bien, crea una serie de problemas interesantes y graves de privacidad, ¿no? Como el hecho de que, por ejemplo, el Estado pueda acceder a toda la documentación de todos los procesos, que a lo mejor no le interesa, porque tendría que haber como una separación de poderes, ¿no? Entonces, Javier de la Cueva ha diseñado una serie de procesos judiciales y de acciones que son desde preguntas parlamentarias, una petición de change, no sé, hasta unas demandas en Europa, para que quien quiera pueda protestar contra ese LexNet porque vulnera nuestros derechos civiles. En este caso, ¿qué derecho civil vulnera? El derecho civil a una tutela judicial efectiva. Entonces, pongo esto como ejemplo de que cualquier tema que interese, cualquier cosa que te interese, hay gente que lo está haciendo. ¿Vale? Y para acabar, esta cita de Miquel Vidal, que es un compañero de Comunidad de Software Libre, que es que me encanta, que habla de que los derechos hay que usarlos porque si no se usan se oxidan. Esto es como las cerraduras y como cualquier otra cosa. Entonces, de verdad, tenemos que reconocer los derechos, tenemos que aprender, tenemos que defendernos y tenemos que usarlos. Y con esto yo creo que lo dejo ya, así que muchas gracias y perdonad la vehemencia, pero es que me pongo a hablar de estas cosas y es que me vengo arriba, que esto no puede ser. Muchas gracias.